corazón que alaba a Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Por eso le canto aleluya. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios, por eso le canto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Vamos a colocar en este humilde altar cada una de nuestras intenciones. Vamos a orar por la salud de la señora Esther Murillo Lomeli, para que Dios Todopoderoso pase sobre ella su mano sanadora. Con esta intención y con la que cada uno de ustedes han colocado en este humilde altar, vamos a reconocer que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Glorifiquemos a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor,
solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, por quien nos viene la redención y se nos concede la adopción, mira con bondad a los hijos que tanto amas y a quienes creemos en Cristo, concédenos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Del libro de la sabiduría. ¿Quién es el hombre que puede conocer los designios de Dios? ¿Quién es el que puede saber lo que el Señor tiene dispuesto? Los pensamientos de los mortales son inseguros y sus razonamientos pueden equivocarse. Porque un cuerpo corruptible hace pesada el alma, y el barro de que estamos hechos entorpece el entendimiento. Con dificultad conocemos lo que hay sobre la tierra, y a duras penas encontramos lo que está a nuestro alcance. ¿Quién podrá descubrir lo que hay en el cielo? ¿Quién conocerá tus designios? Si tú no le das la sabiduría, enviando tu Santo Espíritu desde lo alto. Solo con esa sabiduría logran los hombres enderezar sus caminos y conocer lo que te agrada. Solo con esa sabiduría se salvaron, Señor, los que te agradaron desde el principio. Palabra de Dios. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. 1000 años para ti son como un día que ya pasó, como una breve noche. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Nuestra vida es tan breve como un sueño semejante a la hierba, que despunta y florece en la mañana y por la tarde se marchita y se seca. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Tú eres, Señor, nuestro refugio. Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Haz, Señor, que tus siervos y tus hijos puedan mirar tus obras y tu gloria. Tú eres, Señor, nuestro refugio. De la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Queridos hermanos, yo, Pablo, ya anciano y ahora, además, prisionero por la causa de Cristo Jesús, quiero pedirte en favor de Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado para Cristo aquí en la cárcel. Te lo envío. Recíbelo como a mí mismo. Yo hubiera querido retenerlo conmigo para que en tu lugar me atendiera mientras estoy preso por la causa del Evangelio.
pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que el favor que me haces no sea como por obligación, sino por tu propia voluntad. Tal vez él fue apartado de ti por un breve tiempo, a fin de que lo recuperase para siempre, pero ya no como esclavo, sino con algo mejor que un esclavo, como hermano amadísimo. Él ya lo es para mí. Cuando más habrá de serlo para ti, no solo por calidad de hombre, sino de hermano en Cristo. Por tanto, si me consideras como compañero tuyo, recíbelo como a mí mismo. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Repitan conmigo: ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Pueden tomar asiento. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración de la Eucaristía. También aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, bienvenidos a la Eucaristía. Estamos celebrando esta Eucaristía y la palabra de Dios hoy es muy interesante. Bueno, todos los días la palabra de Dios es interesante, sobre todo cuando le sabemos dar la interpretación correcta. La palabra de Dios siempre llena nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón.
Fíjense que hemos comenzado con una primera lectura del libro de la sabiduría. Y la pregunta que pudiéramos hacernos para dar inicio es, ¿qué es la sabiduría? Porque a veces pensamos que la sabiduría es tener conocimiento de todas las cosas que hay en el mundo. Y nos hemos equivocado porque la palabra de Dios nos va a decir que esa no es la sabiduría. Y por eso he tenido el atrevimiento de traer la Biblia para que veamos la sabiduría desde la palabra de Dios y podamos comprender qué significa realmente la sabiduría. Si es como nosotros la concebimos o es como Dios quiere que nosotros la entendamos. Por eso dice, ¿qué hombre conocerá los designios de Dios? Comienza diciendo el libro de la sabiduría. ¿O quién se imaginará lo que el Señor quiere? Dice, los pensamientos de los mortales son frágiles, dice la palabra de Dios, e inseguros nuestros razonamientos. ¿Cuántas veces hemos escuchado a grandes científicos decir Dios no existe? Y ponen miles de cosas y ponen miles de exposiciones diciendo Dios no existe. Pero es que el simple hecho de que usted hoy se vaya a la cama a dormir, por ejemplo, usted no sabe si mañana va a amanecer con vida. ¿O sí? Nadie lo sabe. Nadie sabe si al otro día va a despertar. Entonces, ya el hecho de reconocer que nuestra vida depende de Dios, entonces significa que por encima de nuestra sabiduría hay alguien más sabio y más poderoso. Que en este caso, ¿quién es? Dios. El problema es que hemos dejado la sabiduría de Dios a un lado y nos hemos empapado de la sabiduría del mundo, que es contraria a la sabiduría de Dios. Y les voy a poner un ejemplo tan sencillo. La sabiduría de Dios dice que el Dios creó al hombre y la mujer. Libro del Génesis, capítulo 1. Dios creó al hombre y la mujer y abandonará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Perdón, capítulo 2. Esa es la sabiduría de Dios. La sabiduría del hombre, ¿cuál es? Que el hombre abandonará a su padre, a su madre, se unirá a otro hombre y creará una nueva familia. Esa es la sabiduría del hombre, pero no es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es que Él es el dueño de la vida. La sabiduría del hombre es, vamos a aprobar leyes de aborto. Entonces, ¿cómo estamos cambiando la sabiduría de Dios por sabiduría humana? ¿Cómo estamos cambiando las leyes de Dios por las leyes humanas? Y estamos tan empapados de estas leyes humanas que incluso en la familia cometemos errores. Y ya lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. Vamos a ver, según la palabra de Dios, dónde comienza la verdadera sabiduría. Y para eso vamos a ubicar el libro de los Proverbios. Nosotros los católicos debemos ser amantes de la palabra de Dios. Si nosotros no leemos la palabra de Dios, difícilmente alcanzaremos la sabiduría que Dios quiere que nosotros tengamos. Porque ella se adquiere cuando uno lee la palabra de Dios, cuando uno medita la palabra de Dios, cuando uno guarda la palabra de Dios en el corazón. Dice el libro de los Proverbios, capítulo 9, versículo 10, lo siguiente: el comienzo, escuchen, de la sabiduría es el respeto del Señor. Fíjense dónde comienza la sabiduría. Cuando el hombre reconoce que es un ser finito, que es un ser mortal, que es un ser transitorio, que es un ser pasajero, cuando el hombre reconoce eso, está reconociendo que por encima de él está Dios. Por eso dice la palabra, el comienzo de la sabiduría es el respeto del Señor. Cuando una persona respeta a Dios, respeta, por ejemplo, el valor de la vida. Cuando una persona respeta a Dios, no es una persona que ocasiona guerras. Y si vamos a poner un ejemplo muy sencillo, lo que pasa en el mundo entero. ¿Cuántas guerras hay? La pregunta es, ¿esas personas tienen temor de Dios? ¿Tienen respeto de Dios? No. Entonces están muy lejos de la sabiduría del Señor. ¿Y sabe cuál es el problema? Que esa gente cree que no se van a morir.
Como muchas veces pensamos incluso nosotros. ¿Cuántas veces pensamos, no, yo estoy joven, yo tengo toda una vida por delante, yo tengo salud, yo tengo dinero, yo tengo familia, yo tengo casa, yo tengo todo esto, yo todavía no me voy a morir? La única condición para morirse es estar vivo, más nada. No tentemos a Dios. Entonces fíjense, dice la palabra de Dios, el comienzo de la sabiduría es el respeto del Señor. Conocer al santo, que en este caso la palabra se refiere a Dios, es inteligencia. Cuando usted conoce a Dios, usted tiene temor de Dios y entonces usted comienza a cumplir los mandamientos de Dios. Por ejemplo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Eso es inteligencia, eso es sabiduría y eso es el comienzo de la sabiduría en tu vida. Vámonos para otro versículo, capítulo 29 del mismo libro de los Proverbios, nos va a decir lo siguiente, ¿sí? Dice el capítulo 29, versículo 15. En la familia hemos perdido enseñarle a nuestros hijos la verdadera sabiduría. Hoy en día los hijos le hacen a los padres cualquier berrinche en la calle. No sé ustedes si se han dado cuenta, pero yo sí. Cuando uno va a un restaurante muchas veces y los niños se revuelcan en el piso y hacen lo que sea y entonces son groseros y son altaneros, y si usted no le pone el internet entonces se quieren comer al mundo, pero usted no los puede tocar, porque si usted los toca entonces tiene que llevarlo al psicólogo. ¿Cuándo en nuestros tiempos? Yo recuerdo que el psicólogo de mi papá era una correa, alma bendita, que en paz descanse. Mi papá era metalúrgico. Y recuerdo una vez yo hice algo, y bueno, casa de herrero, cuchillo de palo, dice el dicho, ¿no? Y mi papá agarró una cabillita finitica que le llaman tripa de pollo, ¿sí? Y me la sembró por las costillas. Me dijo, usted no lo vuelva a hacer. Y más nunca, mire, eso es lo que yo hice esa vez, más nunca. Y parte de la sabiduría de nuestros hijos se ha perdido porque no hemos corregido a nuestros hijos. Por eso nuestros hijos hoy están creciendo sin temor de Dios. ¿Cuántos jóvenes se han alejado de Dios? ¿Cuántos jóvenes no quieren saber del Señor? El Dios de nuestros jóvenes de hoy, ¿cuáles son? Las drogas, el alcoholismo, la prostitución, el hedonismo, el materialismo, vivir metidos en el internet día y noche. Se les amanece metido en el internet, pero no somos capaces como padres de familia de enseñarle la sabiduría a nuestros hijos. Y les voy a dar un consejo bíblico. Proverbios capítulo 29, versículo 15 dice lo siguiente: la vara y la corrección dan sabiduría. Muchacho consentido es la vergüenza de su madre. Y díganme, mamá, si ustedes cuando no consienten a sus hijos les hacen pasar vergüenza. Sí. Da tristeza, pero es así. Así que papá y mamá, ¿usted quiere que su hijo sea sabio? Vaya planchándole la ropa encima de él, ¿sí? Si tiene que pegarle, hágalo. Si tiene que castigarlo, hágalo. Enseñe a su hijo la verdadera sabiduría, enséñele a su hijo el verdadero respeto, enséñele a sus hijos los valores, enséñeles a sus hijos a tener temor de Dios. Hoy en día le enseñamos a nuestros hijos canciones, por ejemplo, estos grandes cantantes que cantan hoy en día no música, cantan porquerías, pero eso son lo que se sabe nuestros hijos. Pero usted le pregunta el credo, le pregunta la Dios te salve, le pregunta el Ave María, le pregunta cómo contestar la misa y lo primero que hacen es, porque no saben. ¿Y es culpa de quién? Del papá y de la mamá, que no ha sido capaz de enseñarle a sus hijos la sabiduría. Y la sabiduría pasa, como dice el libro de los Proverbios capítulo 9, versículo 10, por el respeto hacia el Señor. Hay padres tan sinvergüenzas que van a misa y dejan a los hijos durmiendo. Dejan a los hijos viendo una serie en el canal de Netflix, de YouTube, de cualquier canal. Vaya a la fiesta, mijo, llegue a las 4 de la mañana, no importa, duerma el domingo todo el día. No, eso no se pare a misa, ¿para qué? Usted está joven.
Usted cuando crezca decidirá si quiere creer en Dios o no. Después mañana se convierten en drogadictos, se convierten en malandros, se convierten en malas personas, no tienen la sabiduría de Dios. Ahí sí vienen corriendo a la iglesia y le dicen al padre: Padre, yo necesito que usted me haga el favor y le saque el demonio a mis hijos. Porque a mí me ha pasado. Hay padres sinvergüenza que digan: Padre, yo no sé qué hacer con mi hijo, tiene 19 años, no quiere ir a la misa, se la pasa de fiesta en fiesta, pareciera que estuviera endemoniado. Yo necesito que usted me le saque el demonio. Y yo como cura, ¿sabe qué le respondo? Por eso no me traigan a sus hijos a mí. Me provoca darle una cachetada a usted como papá y mamá. ¿Sabe por qué? Porque esa culpa es suya. Usted no tuvo los pantalones y no tuvo la capacidad de enseñarle a su hijo a tener temor de Dios. Por eso tenemos la sociedad que tenemos y tenemos los jóvenes tan alejados de Dios. Porque no les enseñamos a nuestros hijos, porque dejamos que ellos hagan lo que quieran. Entonces no podemos pedirle a nuestros hijos que sean sabios si nosotros no somos capaces de instruirlos en la sabiduría de Dios. Por eso la palabra de Dios dice en Proverbios 29, capítulo 29, versículo 15: la vara y la corrección dan sabiduría. Dan sabiduría. Y luego dice: muchacho consentido es la vergüenza de su madre, y a muchachos malvados muchos delitos le vienen. Corrige a tu hijo y vivirás tranquilo. Corrige a tus hijos y vivirás tranquilo. En esos días pasó un accidente aquí en Alto Barinas, aquí en Trago Express. Imagínense que eso hubiese sido a las 8 de la noche, donde eso está lleno de gente, unos menores de edad. ¿Cuántas personas hubiesen muerto allí? Por la irresponsabilidad de ¿quiénes? De los padres. Porque no queremos que nuestros hijos conozcan la sabiduría de Dios, sino queremos que nuestros hijos simplemente se llenen de la sabiduría del mundo. Y qué tristeza, realmente qué tristeza para la sociedad que se está construyendo. Si con usted no es el problema, no se preocupe, ¿sí? Usted omita todo lo que yo le estoy diciendo, pero pensemos en el futuro de nuestros hijos. Dice el libro de la sabiduría, capítulo 1, versículo 4, dice lo siguiente: la sabiduría no entra en un alma perversa. No entra en un alma perversa. ¿Por qué nuestros hijos no prefieren ir a la misa, sino que prefieren estar escuchando música, estar en una discoteca, llenarse de la porquería que brinda del mundo? Porque estamos dejando que en ellos crezca un alma perversa. Por eso tenemos jóvenes tan vacíos hoy. Jóvenes con problemas, jóvenes con dificultades, jóvenes que no conocen al Señor. La sabiduría no entra en un alma perversa, ni habita en un cuerpo sometido al pecado. Pues el Santo Espíritu Educador se aleja de lo falso. ¿Se dan cuenta cómo la palabra de Dios nos va diciendo que la sabiduría comienza en casa? Es más, la misma palabra de Dios nos va a decir que el Hijo de Dios crecía en sabiduría en el hogar. Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 52, dice: y Jesús crecía en sabiduría y en gracia de Dios. La pregunta es: ¿crecía fuera de su hogar o dentro del hogar? Dentro del hogar. Entonces ahí en el hogar es donde se forma la sabiduría. Ahí en el hogar es donde se construye el temor de Dios. Ahí en el hogar es donde el hombre y la mujer va tomando el rumbo de su vida y va descubriendo cuál es el plan de Dios para él. Por eso, queridos hijos, en la primera lectura la palabra de Dios nos enseña que debemos buscar la sabiduría. Dice: así se enderezaron la senda de los terrestres. Los hombres aprendieron lo que le agrada a Dios y se salvaron por la sabiduría. Se salvaron por la sabiduría. Cuando una persona aprueba leyes de aborto, está a favor de este tipo de cosas, está a favor de matrimonios igualitarios, está a favor de eutanasia, está a favor de este tipo de cosas, primero va en contra de la ley de Dios. No es una persona que tiene temor de Dios, ¿sí? Segundo, está haciendo lo que no le agrada a Dios. Y tercero, lógicamente que no se va a salvar.
Y dice la palabra, los hombres aprendieron lo que le agrada al Señor. ¿Dónde se aprende las cosas buenas y las cosas malas? En la casa, en el hogar, en la familia. Por eso la pregunta para terminar esta primera parte es, ¿qué tipo de familia estamos construyendo? ¿Qué tipo de familia estamos construyendo en nuestros hogares? La segunda lectura de San Pablo a Filemón nos habla de que había un preso que era un esclavo llamado Onésimo. Se había escapado de Filemón. Filemón era un hombre que tenía mucho dinero, tenía esclavos, y este llamado Onésimo se escapó. Casualidad de la vida, dice la palabra de Dios, se encuentra con Pablo en la cárcel. Pablo está encarcelado. Pablo le enseña el mensaje de Dios, lo bautiza y todo lo demás. Y Pablo decide enviar a Onésimo a Filemón para que él lo reciba nuevamente en su casa. Pero no como un esclavo, sino como un hermano en Cristo. Hoy en día, nosotros somos Filemón muchas veces. Y Onésimo muchas veces son nuestros hijos, son parte de la sociedad, que no vemos o no podemos ver como inferiores a nosotros o como esclavos, sino como hermanos en Cristo, a los cuales debemos aceptar, debemos enseñarles la sabiduría que viene de Dios, debemos agradar a Dios a través de ellos. Leemos hoy en esta carta de Pablo ese hecho, ¿no? La esclavitud no era normal, la esclavitud era normal en ese tiempo. Por eso Pablo le dice a Filemón, no lo trates como un esclavo, trátalo como un hermano. Trátalo como un hermano. Pues pidámosle a Dios Todopoderoso que nosotros podamos alejarnos de las cosas que nos esclavizan. No esclavicemos tampoco a los demás, que es muy común en nuestra vida cristiana, esclavizar a los otros. Este tiene tal pecado, este tiene tal pecado, este tiene tal miseria. No, nosotros no somos jueces ni dioses para condenar a nadie. Debemos actuar siempre con misericordia, debemos actuar siempre con sabiduría. Por eso dice el Evangelio de San Lucas que si alguien quiere seguirme, ¿sí?, y no carga con su cruz y viene detrás de mí, no puede ser discípulo mío. ¿Qué significa cargar nuestra cruz? Significa reconocer nuestros pecados. Significa reconocer que somos seres humanos débiles, que cometemos errores, que fallamos. Decía un gran filósofo, solo sé que no sé nada. Y esa debe ser siempre parte de nuestra filosofía. Aunque tengamos títulos y aunque tengamos mucho conocimiento, delante de Dios no tenemos nada. Porque la sabiduría comienza cuando usted tiene temor de Dios. La sabiduría comienza cuando usted reconoce a Jesús como su Salvador. La sabiduría comienza cuando usted busca a Dios. ¿Y cómo buscamos a Dios en estos tiempos? Haciendo la caridad. La caridad es el reflejo del amor de Dios. ¿Cómo buscamos a Dios en este tiempo? Reconociendo mis pecados, no los pecados de los demás, no los pecados de las otras personas. A veces hay gente que se va a confesar y uno los escucha y uno dice, me dijo los pecados de todo el barrio, menos los suyos. No, padre, es que yo tengo una hija que vive en pecado y entonces por eso yo vengo a confesarme. Y yo digo, Señor, ese no es su pecado. Dígame sus pecados. Entonces, la verdadera sabiduría comienza cuando yo reconozco mis propios pecados. Cuando yo cargo mi cruz. Que yo en mi hogar tengo problemas con mi esposa, con mi esposo, que somos difíciles para entendernos. Cargue su cruz, santifíquese ahí. Tienes unos hijos rebeldes, cargue su cruz. ¿Quiere que esa cruz sea liviana? ¿Qué dice el Señor? Que le entreguemos a Él las cargas. Pues enséñele a su hijo a tener temor de Dios y esa cruz pesada comenzará a ser una cruz liviana. Pero el detalle es que estamos a años luz de Dios, a años luz del Señor. Por eso, queridos hijos, en conclusión, debemos aprender lo siguiente. Primero, la verdadera sabiduría, como dice la palabra de Dios, comienza con el temor a Dios. Comienza allí.
Enseñémosle a nuestros hijos a amar a Dios. Enseñémosle a nuestros hijos a querer a Dios. Enseñémosle a nuestros hijos a buscar del Señor. No cuando tengan una enfermedad, no cuando tengan cáncer, no cuando tengan un accidente y que digan gracias a Dios me salvé y va a ir a una misa en acción de gracia. No. Todos los días. Enséñele a su hijo a buscar a Dios. Esa es la primera cosa importante. Segundo, papá y mamá, si tiene que colocarle la vara en la espalda a su hijo, hágalo. No tengo hijos ya, padre, crecieron y fueron, pero tengo los nietos. Los hijos también le dejan los nietos a los abuelos, ¿sí? Póngale la vara a ese nieto, ¿sí? Enséñelo. Ya que el papá y la mamá son sinvergüenza y no lo llevan a misa, usted sí. Pero enséñele a tener temor de Dios. Enséñale a tener temor de Dios. Y ese niño mañana te lo agradecerá. Tercero, carguemos nuestra propia cruz. Mi cruz, no la cruz de los demás. Solo uno en la historia cargó la cruz de todos, que es los pecados de todos, Cristo. Pero los demás debemos cargar nuestra propia cruz. Carguémosla con fe, carguémosla con esperanza, ejerciendo siempre la caridad. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a colocarnos de pie y vamos a profesar nuestra fe en el Señor Jesús diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Nació de Santa María, siempre Virgen. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Vamos a elevar al Señor nuestras oraciones y nuestras súplicas. Encomendemos en primer lugar a nuestra Santa Madre, la Iglesia, sobre todo la Iglesia que está siendo perseguida en Nicaragua, está siendo perseguida en cualquier parte del mundo, para que se siga fortaleciendo en la fe, en la esperanza, en la caridad, tomando en cuenta que, como dice el Señor, ni los poderes del infierno podrán contra ella, para que a través de estas persecuciones la Iglesia salga cada día más fortalecida. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por cada uno de nosotros, por nuestras vidas, para que Dios Todopoderoso nos dé la gracia de poder alcanzar esa sabiduría, comenzando con el temor de Dios, con la escucha de su palabra, siendo obedientes a los mandatos de Dios y cargando nuestra propia cruz de pecados. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por los jóvenes de nuestra sociedad actual, para que Dios Todopoderoso les regale un encuentro personal con ellos, para que puedan encontrarse con el Señor y puedan redescubrir que el comienzo de la sabiduría es el temor de Dios. Roguemos al Señor. Encomendemos al Señor aquellas personas que han pedido que hagamos una oración por ellos, aquellos que sufren de cáncer. Vamos a orar por los niños que sufren de cáncer, por aquellas personas que no tienen cómo cubrir un tratamiento. Oremos por los que sufren en los hospitales, para que Dios Todopoderoso pueda concederles buenos samaritanos que puedan ayudarles, que sea el médico de los enfermos, que el Señor alivie sus dolores y a través de ese dolor puedan alcanzar la gloria de la salvación. Roguemos al Señor. Encomendemos a nuestros familiares y amigos difuntos, aquellos que se nos han adelantado en el encuentro con el Señor, para que Dios Todopoderoso perdone sus pecados y les tenga gozando de esa vida eterna prometida para todos. Roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas, atiende confiadamente las que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Pueden tomar asiento, hacemos la presentación del pan y del vino y colocamos en este humilde altar nuestras familias. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, concédenos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza y que por la participación fiel en los sagrados misterios tengamos los mismos sentimientos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unido a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús.
Y desde aquel día este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso Guerrero y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos. Que se han dormido en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dice a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos el saludo de la paz. Queridos hijos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos, ustedes y yo, invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén, Padre. Amén. Amén. Démosle gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de poder compartir esta Eucaristía, por su presencia en medio de nosotros, a través de la palabra, a través del pan partido. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por la familia. Gracias, Señor, por lo que tengo, por lo que soy, por mi trabajo, por la esposa, por el esposo, por los hijos. Gracias, Señor, por cada persona que forma parte de mi familia. Gracias, Señor, por mi salud, también por la enfermedad. Gracias por todas las cosas que llegan a nuestra vida. Gracias, Señor, por permitirnos hoy poder
llenarnos de tu sabiduría, llenarnos de tu amor, de tu bondad y de tu misericordia. Gracias por hacerte presente. Bendice, Señor, nuestras familias, bendice nuestra vida, bendice nuestro hogar. Permítenos, Señor, que podamos cargar la cruz de nuestros pecados, que podamos ser humildes y sencillos, que podamos siempre ejercer la caridad, que es el reflejo más grande de tu amor. Gracias, Señor, porque me has permitido verte, degustarte en esta Eucaristía. Gracias por tu palabra, gracias por quedarte con nosotros, gracias por estar a nuestro lado. Por eso le decimos al Señor, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Oremos. Concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu palabra y con el alimento del sacramento celestial, aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu amado Hijo, que siempre merezcamos ser partícipes de su vida. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, y les acompañe para siempre. De nuestra dulce y bella Madre, la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de Coromoto, nos despedimos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Que tengan feliz tarde, feliz noche. Dios les bendiga.